La casi guerra entre México y Guatemala y cómo El Salvador evitó la guerra. En 1885, Guatemala mantenía tensiones con México tras el conflicto territorial de Chiapas y el Soconusco. El entonces presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, planeaba una expansión territorial con el fin de que Guatemala se convirtiera en el país más influyente de Centroamérica. Para esto comenzaría una invasión militar que llevó a varios países centroamericanos en aliarse para enfrentar la invasión guatemalteca. Entre esos países aliados estaba México, donde llegaría a movilizar miles de tropas a la frontera en dado caso de entrar el conflicto, pero que al final no se pudo debido a El Salvador. Si quieres conocer las razones y cómo terminó este conflicto, quédate hasta el final del video. Comenzamos. Contexto. Para 1880, Guatemala era gobernada por el presidente Justo Rufino Barrios, el cual buscaba que México renunciara a sus derechos sobre el territorio del Soconusco y Chiapas, pero no pudo lograrlo, ya que 2 años después, en 1882, México y Guatemala firmaron el Tratado Herrera-Mariscal, donde se definían las fronteras a favor de México. Esto molestó al presidente de Guatemala y siguieron manteniendo tensiones en la frontera, donde incluso Estados Unidos, la potencia regional, buscaba ser mediador en el conflicto, pero estando más a favor de México, ya que en ese momento el país era gobernado por Porfirio Díaz y recordemos que bajo su poder era conocido como el Porfiriato, una época donde México se desarrolló y creció en lo militar y económico, donde incluso Porfirio Díaz le respondió al presidente guatemalteco que antes de aceptar la renuncia sobre el Soconusco, prefería mejor ir a la guerra. También otro objetivo del presidente Barrios fue que antes, en 1883, propuso celebrar una conferencia unionista con el fin de que Centroamérica volviera a ser una sola nación como la antigua República Federal de Centroamérica. Pero esta conferencia no tuvo éxito, por lo que en 1885, con el apoyo de Honduras, el presidente de Guatemala decidió hacer el restablecimiento de la Unión Centroamericana por medio de la fuerza militar y declaró que asumía el mando militar de Centroamérica, a lo que viendo esto como una amenaza para los países como Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, formaron una alianza militar porque se aproximaba una guerra regional. México y la Alianza Centroamericana. El 28 de febrero de 1885, el presidente Barrios emitió un decreto mediante el cual proclamaba la Unión Centroamericana y en el mismo decreto se catalogaba como el supremo jefe militar, mencionando que el 1 de mayo se reuniesen en Guatemala una junta constituyente con 15 delegados por país para emitir así una constitución, escoger la nueva capital y elegir un presidente. Además, se declaraba traidores a quienes se opusiesen a este plan y se ofrecían ascensos militares a los que la apoyasen. Así que la Asamblea de Guatemala aprobó enseguida el decreto. Pero por su parte, el presidente salvadoreño, Rafael Saldívar, emitió un manifiesto en el que rechazaban los planes del presidente Barrios, mencionando que, salvadoreños, permaneced unidos y preparaos para no consentir que la planta de los traidores huelle el suelo de la patria, mostrando así que sabéis conservar incomunes vuestra independencia y libertad. Ante esta amenaza contra la soberanía de cada país de la región, se hizo la Alianza Centroamericana contra Barrios, donde también se unió México, al tenerse tensiones entre Porfirio Díaz y el presidente Barrios. Es por eso que Díaz envió miles de soldados al estado de Chiapas, al lado de la frontera, para prepararse ante una posible intervención militar. Además, el 17 de marzo, Estados Unidos indicó que una invasión a Nicaragua o Costa Rica por parte de Guatemala sería percibida por los Estados Unidos como un acto de enemistad y de intervención hostil, como si Estados Unidos no hacía lo mismo en la región. Comienza la guerra. Fue tal el conflicto que el gobierno de los Estados Unidos envió 5 barcos de guerra a las costas centroamericanas, mencionando tener el objetivo de proteger a sus ciudadanos y sus propiedades. Además, el 22 de marzo, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua habían firmado el convenio de alianza militar para oponerse a los planes del presidente guatemalteco, ya que los 3 países buscaban el apoyo de México, donde Porfirio Díaz estaba en contra del plan del presidente Barrios de unir a Centroamérica por la fuerza militar, además de que temía de que si lograba su objetivo, luego quisiera recuperar Chiapas y el Soconusco. A lo que Díaz movilizó cerca de 30.000 hombres en la frontera con Guatemala, ya que desde ahí podría comenzar una invasión general que acabara rápidamente con el conflicto. Y sabemos que México en ese momento era una potencia regional para Centroamérica, pues el ejército porfirista era de los más fuertes de Latinoamérica. No por nada, apenas 16 años antes, Porfirio Díaz había derrotado a los franceses en varias batallas y conocía muy bien la guerra. También Nicaragua movilizó sus tropas hacia la frontera con Honduras, donde se le unieron 2.000 soldados del ejército de Costa Rica.
Parecía que se aproximaba una gran guerra, y así fue, ya que el presidente Barrios primero comenzó con la invasión de El Salvador el 30 de marzo, con cerca de 15.000 soldados, dándose el primer enfrentamiento a orillas del río fronterizo Coco, donde triunfaron los guatemaltecos. Al día siguiente, el 31 de marzo, las tropas guatemaltecas derrotaron otra vez a las salvadoreñas en el combate de San Lorenzo. Mientras tanto, las tropas de Costa Rica y Nicaragua se aprestaban a enfrentarse con las tropas de Honduras en la región fronteriza. México solo estaba atento de cómo se estaba desarrollando el conflicto, sin intervenir por el momento, pero cuando parecía que México entraba a la guerra, El Salvador se convirtió en el héroe de Centroamérica, ya que el 2 de abril, las tropas de Guatemala y El Salvador se enfrentaron nuevamente en una zona llamada Chalchuapa, dándose aquí la mayor batalla de Centroamérica al enfrentarse unos 8.000 salvadoreños contra unos 14.000 guatemaltecos. Ya tengo un video donde le explico a detalle. Esta batalla fue ganada por El Salvador, dejándole hasta 1.500 bajas a los guatemaltecos, donde entre los muertos estaba el mismo presidente Justo Rufino Barrios, el cual cayó muerto en combate. Tras la derrota y el fallecimiento de su presidente, los guatemaltecos se retiraron del campo de batalla. Así que la noticia de la muerte de Barrios provocó un inmenso desaliento en Guatemala, y el 3 de abril, la Asamblea anunció el fin del decreto de la Unión Centroamericana. Así, tras esta batalla, la intentona de Barrios terminaba en fracaso, con victoria para El Salvador y sus aliados. Así que México, al enterarse de la muerte de Barrios, ordenó el regreso de la mayor parte de las tropas que estaban en la frontera, y así se evitó su entrada al conflicto de invadir Guatemala. De esta forma, cada país centroamericano mantuvo su soberanía. Es interesante cómo este presidente guatemalteco trató de unificar Centroamérica mediante un ataque rápido, creyendo que con esta fuerza militar, que era superior a los demás países, lograría su objetivo, y como también los demás países se aliaron, incluso llamando a México a su alianza. Pero de todas maneras, el país más pequeño de Centroamérica, El Salvador, fue suficiente para detener a las tropas guatemaltecas, siendo la batalla de Chalchuapa una de las más importantes, no solo de El Salvador, sino también en la historia de Centroamérica. Además, después de este conflicto, Guatemala no se volvió a involucrar en alguna otra guerra de gran escala con sus vecinos, y menos con México, aunque sí tuvieron décadas después otro incidente que casi los lleva a otra guerra en 1958, pero eso es otra historia. ¿Conocías esta historia? Déjamelo saber en los comentarios, y si te gustó el video, deja tu like, suscríbete a mi canal y comparte el video. Hasta la próxima.